¿Cómo están? Buenas noches. Celebrando un año de periodistas. Mariana. Exactamente. La alegría de que ya el tiempo ha pasado y hace un año que estamos juntos compartiendo esta pantalla. Por supuesto, y como es habitual, decimos temas de la agenda urgente, y en este sentido queríamos reflexionar en un programa especial de 60 minutos con dirigentes de la política local acerca de esta tensión permanente que se da entre quienes hacen política, representan en los diferentes estamentos de la gestión pública, legislativa, lo que está ocurriendo en esa cuerda casi invisible de tensión entre la ciudadanía y la dirigencia. De eso vamos a hablar hoy. Ya está en nuestros estudios también el intendente Martín Gil, a quien agradecemos, y también muchísimos testimonios. Exactamente. La mejor forma de celebrar es distribuyendo la palabra. Vamos a tener a lo largo de estos 60 minutos distintos bloques donde dirigentes de distintos sectores y ocupando distintos lugares en nuestra ciudad e incluso en la provincia van a poder reflexionar sobre este eje. Si les parece, comenzamos con el primero de ellos. Bueno, primero felicitarlas tanto a Mariana como a Paula por no solo el año de vida que tiene este programa Periodistas, que se emite con una amplitud enorme en relación a la opinión de los espacios políticos, de los dirigentes, sus diversas opiniones y miradas de la política local, sino también por el abordaje. Creo que han llevado adelante un abordaje muy interesante que hace al análisis político de la ciudad y sus consecuencias. La verdad que felicitarlas porque son merecedoras de este no solo éxito en el año, sino de ser reconocidas como tal. Para entrar en el abordaje, sin dudas que la política está divorciada de la sociedad y que tiene que ver con el permanente, diría, decepción que la sociedad tiene en relación al político, no a la política, sino a los dirigentes o a las gestiones que, a lo largo de los años vienen sin darle solución a la sociedad y a los sectores que requieren definiciones específicas y soluciones particulares. Uno percibe que la confrontación permanente entre los dirigentes impide el abordaje adecuado y darle soluciones acabadas a una sociedad que, si bien, como todos sabemos, asentada sobre enormes problemas de la economía argentina que se atraviesa producto de la desconfianza, pero también por, le diría, la incapacidad de llevar adelante un proceso claro, definido de una economía como país. Y es momento que la política no solo interprete y entiende esto, sino que empiece a dar soluciones inmediatas a cada uno de los inconvenientes que tenemos. Despojada del interés personal, del interés sectorial, convencidos de que ese malestar que se vive y se siente en esa sociedad debe obligar a la actividad a una mayor claridad, a una mayor transparencia, pero de vuelta, a otorgarle mayores previsibilidad en cada uno de los estamentos que la sociedad sufre. Desde nuestro espacio necesitamos empujar esto, lograr solucionar esto, a pesar de que no somos gobiernos en ninguno de los órdenes en la actualidad, pero sí nuestro granito de arena para poder lograr que este país cambie. Y en ese camino, por supuesto, nuestro espacio está decidido a afrontar los desafíos. Hola, ¿cómo están? En primer lugar, quiero dejar mi saludo en este primer aniversario del programa Periodistas y dejarles un especial reconocimiento y abrazo a Mariana Corradini y a Paula Navarro y a todo su equipo con quien llevan adelante este hermoso programa. La verdad que contar con un nuevo medio, un joven medio de difusión de todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad y en nuestra región, y en especial que quienes tenemos alguna responsabilidad política podamos dar a conocer los aciertos y errores, nuestras opiniones, nuestras divergencias y también, ¿por qué no?, nuestros proyectos e inquietudes, es sumamente valioso para toda la comunidad de Villa María y de Córdoba. Este programa, y mucho más aún en estos tiempos y con la tecnología, sabemos que trasciende las fronteras territoriales. Así que vaya mi caluroso saludo, mi agradecimiento por todo el espacio que nos han dado siempre, no solo a mí, sino también a todos los compañeros y compañeras del espacio que represento,
Y bueno, muchos éxitos para adelante y que le sigan haciendo tan bien a Villa María, a su comunidad y a toda Córdoba. Muchas gracias. En primer lugar, o en primer término, creo que sí existe, que hay una tensión, que hay cierto nerviosismo, que hay alguna tirantez o desconfianza entre los dos sectores. Y una vez reconocida esta situación, voy a intentar explicar, o lo que sería, a mi entender, las causas del porqué de esta situación. Y también vamos a intentar pensar cuáles serían las acciones o las actitudes a tener en cuenta para intentar resolverlo. En lo que respecta a las causas, creo que el ciudadano en líneas generales identifica a la dirigencia política como la causante de todos sus males. Quienes estamos en la función pública desde hace tiempo, vivimos con mucha frecuencia esta situación y es bastante difícil de revertir. En segundo lugar, creo que la actitud a veces de los dirigentes deja de ser la actitud deseada por la gente. Es muy común que el día a día y la rutina y la agenda diaria de los dirigentes se transforme en una agenda muy acotada y que guarda mucha distancia con los problemas reales de la gente, los problemas de la cotidianeidad, los problemas del día a día, y esto conspira contra la imagen de la dirigencia en líneas generales. En tercer lugar, creo que hay una sobreabundancia de información que termina desinformando. Está claro que según el medio que informa, sobre todo en cuestiones políticas, la noticia no es igual, la noticia no es la misma. Creo que los medios en algunos casos juzgan antes de la justicia y que en líneas generales responden a intereses sectoriales o corporativos, salvo obviamente algunas excepciones. Y por último, creo que hay un descrédito muy importante en la justicia argentina, y esto es muy complicado porque hace que haya culpables o inocentes, que haya causas, juicios, imputaciones o imputados, y a ciencia cierta no sabemos los ciudadanos si son operaciones políticas mediatas, hechos ciertos, sentencias. Como decía Mariana, es habilitar y hacer circular la palabra, y en ese sentido también el compromiso de poder reflexionar. Ahora sí, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, como lo hicieron todos, felicitarlas por este primer año de periodistas, pero además por cómo se desarrolló, cómo ganó un espacio en la comunicación política local, y también por lo disruptivo y novedoso que ha sido el programa por parte de ustedes, así que por muchos aniversarios más. Gracias. Muchas gracias. Y te pedimos también, brevemente, para después ingresar a otros temas que también tienen que ver con esta agenda política, tu reflexión acerca de esta tensión, ¿no?, que hay entre la dirigencia y la ciudadanía. ¿Cuáles serían, digamos, esas cuestiones, esos quiebres o esas situaciones que vos como político ves en este momento crítico también? Bueno, no cabe en duda que estamos en una situación de crisis. Y las situaciones de crisis generan reacciones y la necesidad de buscar responsables que no sean capaces de dar respuesta a esa crisis o a sentirse particularmente interpelados. Y a mí me parece que toda la dirigencia, de la cual la política ocupa un rol clave, central, por el nivel de responsabilidad, pero toda la dirigencia está de alguna manera en una situación crítica. La representatividad está en una situación crítica. Quizás tiene que ver con la dificultad en encontrar resultados. Allá cuando se produjo el retorno de la democracia por el año 83, los primeros años de retorno a la democracia fueron un momento de gran efervescencia de la participación en todos los sentidos, en todos los espacios, partidos políticos, sindicatos, clubes, organizaciones juveniles, ONG. Y esta situación después sufrió numerosas tensiones de decepción de esa representación, de crisis profundas, de entender que no hay salida, hasta que el 2001, quizás como la expresión máxima, casi desintegradora que existió de nuestra
de nuestro carácter representativo nacional, que nos llevó a una situación, la de los 5 presidentes, la del caos totalizado en la calle y la consigna del que se vayan todos. Después existen momentos, existen etapas de vuelta a la participación, evidentemente que está unido a la capacidad de obtener resultados. Y vivimos los argentinos un proceso de crisis bastante prolongada. Una crisis económica que se origina ya por el 2018, que asienta o profundiza 2018-2019. Vivimos un sistema de endeudamiento que hace que el Estado tenga una incapacidad de dar respuesta más allá de su voluntad. Tenemos una pandemia que fue otra situación crítica en de lo impuesto, de la orden, de los mandatos, digamos, así como al principio se aceptaba pacíficamente, después fue una hipótesis de situación y esto fue generando en un ánimo que nosotros advertimos evidentemente, también con distintos niveles de responsabilidades. Sobre esa situación, muchas veces también hay una responsabilidad de construcción hegemónica, central, de algunos medios de comunicación que intentan exacerbar aún más esas debilidades del sistema democrático y de alguna manera generar esa decepción como que gana generalizadamente. Nosotros siempre decimos que son los municipios el espacio donde la relación de vecindad, la relación directa, personal, así como implica enormes desafíos, le pone a la política, le pone rostro. Y eso, más allá de las dificultades que existen y que nos alcanzan a todos, suele tener mayor capacidad de diálogo, de encuentro, de abordar el problema que puede existir hoy a través de las redes, plataformas o directamente en la calle. Esto no excluye a nadie ni implica no estar alcanzado por ninguna de estas realidades. Pero me parece que el gran desafío tiene que ver con que la democracia sea capaz de dar respuestas. Ya el logro de tener la democracia la alcanzamos. La alcanzamos como comunidad, como sociedad. Estamos camino a festejar los 40 años de vida democrática y claramente hoy a nadie, algún trasnochado por ahí, pero a nadie se le ocurriría plantear la sustitución de un sistema democrático. Queda otra parte, que no es solo tener más democracia, sino mejor democracia. Y esa mejor democracia también tiene que presentarse en un esquema donde la vida política no sea un ring, no sea un espacio es un espacio de confrontación, de ideas, pero no un espacio de confrontación donde el éxito de uno sea el fracaso del otro. Yo lo veo esto habitualmente, de un lado y del otro. Cuando el éxito de un espacio político trae consigo no la capacidad de ser mejor de lo que propone el otro, sino el fracaso del otro, como si el fracaso del otro no fuera el fracaso de todos los argentinos. Claro. Bueno, hay una mezquindad que es difícil de superar. Ojalá que estos 40 años de democracia nos permitan al menos replantearnos en un sentido de autocrítica, en un sentido de mirada hacia nuestro interior, quienes ejercemos esta vocación o esta tarea, porque me parece que la gente sí no tiene capacidad de espera, necesita respuestas, necesita de un sistema en el cual confiar y un sistema que le dé básicamente lo que la gente quiere, que es tener mejor educación, mejor calidad de vida, una economía normal, ni siquiera una economía floreciente, una economía normal, claro, digamos. Previsibilidad, una certeza. Pero todo eso se logra con más política, no con menos política. Por allí esto que mencionaba recién, claro, de los discursos, construcción, son todos iguales, claro, todos los políticos son iguales. Digo, me parece que hace falta más política. Comparto plenamente con vos. Lo que pasa es que muchas veces los centros de decisiones son corridos. Y así como en la vida política podemos tener distintas opiniones, distintos puntos de vista, pero todos participamos de una vocación pública donde se supone que aún en los matices cada uno de nosotros pone lo mejor o intenta poner lo mejor y quiere lo mejor. Digo, a veces hay sectores, hoy hay una clara vinculación de sectores económicos con grupos mediáticos concentrados, y el ataque desmedido, sistemático y organizado que hace caldo en el ánimo de la gente, muchas veces tienen que ver con sustituir el eje de las decisiones que se toman. Y eso, a la larga, le hace mucho mal, porque son unos pocos los que en un sistema que termina siendo autoritario, terminan tomando
decisiones indirectas por la mayoría, incluso impersonales, porque no hay quien la tomó. Pero bueno, evidentemente que los grupos de poder son muy fuertes en el mundo y son muy fuertes en la Argentina y a veces, bueno, juegan el partido en serio. Pero también lo que decía Mariana, desde el punto de vista de la política, no solo tiene que ver con la política en la representación, digamos, de los ejecutivos, de los legislativos, de los tres estamentos, sino en la articulación y en la gestión con también el sector privado, el sector productivo. Digamos, ahí también no hay que correrse, porque sin dudas tiene que ver con que... Los políticos necesitan una interacción permanente, eso también es claro. La vida pública es muy importante como para dejarla en manos de los políticos únicamente. Digo, hay una responsabilidad de dialogar con todos los actores que hacen a la vida de la comunidad, con los representantes sectoriales, cada uno en sus roles. Pero la presencia del Estado quedó, creo que la pandemia, cuando se escriba, cuando se tome distancia, la pandemia revalorizó el rol del Estado en muchas cosas. Hubiera sido mucho más dramático de lo que fue atravesar la pandemia sin un Estado que tomara decisiones alejado de los intereses que cada uno podía representar. Por supuesto, con errores, con dificultades, naufragando en algo que no sabía cómo iba a ser al día siguiente. Ahora es fácil criticarlo de este lado. Claro, con el diario del lunes cualquiera hace un análisis. Revalorizó el rol de los Estados, de la ciencia y la tecnología, de la educación, del rol de la salud. Veníamos de un país que no tenía Ministerio de Salud. Digo, el rol de la salud, el rol de los medios, de la economía, del sistema productivo. Y me parece que todos tenemos que trabajar en ese sentido y no dejarse desanimar. Yo siempre, lo dije creo que en el último informe del Consejo Deliberante, nuestro gran desafío es tener una acción política que le devuelva la esperanza a la gente. Me parece que eso es clave en este momento. Es tanta la mala onda y el desánimo que es necesario que los actores de la política devuelvan una esperanza real, no una esperanza de un espejito de color ni una mentira, pero una esperanza real, porque si un pueblo pierde su capacidad de esperanza de lo que viene, de poder mirar lo que viene vuelvo a decir, con una mirada esperanzadora, el fracaso y el desánimo es grave para una comunidad. Bien. Bueno, esto lo decía acá también Gabriel Suárez cuando vino acerca de esto de las desigualdades de la esperanza, sobre todo para aquellos que tienen tomado de Boaventura de Sousa Santos, que es fundamental hoy, digamos, militar eso también, ¿no? Que haya un equilibrio en esa posibilidad. Y además, de las desigualdades que son marcadas, porque también es cierto, y no hago ataques con consideración a ningún sector, pero hay sectores que esperan largamente y que casi caen en una resignación. Está claro. Mientras que hay sectores que desde la opulencia y desde la ganancia también construyen desesperanza porque le va bien con un sistema de esa manera, ¿no? Está claro. Seguimos reflexionando después de compartir también otro material audiovisual. Ya volvemos. Claramente estamos atravesando en el país, y esto aplica también para la provincia y para nuestra ciudad, un momento de enorme hartazgo de la ciudadanía y de distancia con la clase dirigencial y con la clase política. Y más allá del contexto económico y social complejo que estamos atravesando, la difícil situación que está pasando el país, esta distancia y este hartazgo tiene que ver con que lo que el ciudadano advierte es que la política está preocupada por sus propios problemas, por ver qué lugares ocupa o qué lugares quiere ocupar, o en la chicana o en la discusión entre pares, o en aquellos que han profundizado y han hecho un negocio de la grieta y las diferencias políticas para permanecer y ocupar espacio, pero no para resolver los problemas de la gente. Y en esa distancia claramente la gente lo único que hace es profundizar y deslegitimar y no creer que la política sigue siendo la herramienta fundamental para transformar la realidad. Y hay ahí una enorme responsabilidad de la clase dirigencial. Por eso, la mejor manera de dar vuelta a esta ecuación y que la gente te acompañe es estando presente, es escuchando, es ocupándose de los problemas reales, es elaborando propuestas que tengan que ver con tratar de cambiar esta realidad tan compleja
y salir de los microclimas. La política debe dejar de mirarse solo el pupo y ocuparse de los problemas reales y mirar a la gente como el único eje rector para poder desenvolverse y cumplir las funciones públicas que cada uno tenga desde cada su lugar de una manera eficiente y que tenga que ver con resolver los problemas reales. Cuando la política recupere ese norte de poner al ciudadano, al vecino y la resolución de sus problemas como el centro de la escena, esa credibilidad y ese hartazgo que hoy se ha profundizado se va a recomponer y se va a volver a creer que sigue siendo esta la única herramienta transformadora de la realidad. En primer término, felicitarlas por este primer aniversario. Estoy totalmente seguro que será el primero de muchos porque conozco de su dedicación, su esmero, su profesionalismo, así que me pone muy contento este primer paso o logro. Principalmente contarles, conforme a la consigna, de cómo veo la relación entre la dirigencia política y la ciudadanía o los vecinos. Estoy convencido de que es una relación que está rota. Hay un divorcio entre la dirigencia política y los vecinos de las diferentes ciudades. Creo que la política está alejada de la realidad que viven los vecinos todos los días. Esto es fruto, probablemente, de que hace 20 o 30 años son los mismos actores políticos que están queriendo representar a la ciudadanía. Con un gran fracaso, y fiel ejemplo de estos son los números, son los indicadores como la inflación, la grave crisis económica, la inseguridad, el desempleo, los índices de pobreza. Creo que esta relación está totalmente rota, la política ha perdido credibilidad en manos de los vecinos, de los ciudadanos, y por eso creo que es fundamental celebrar un nuevo contrato social, volver a buscar nuevamente los consensos que vuelvan a involucrar en la política a todas aquellas instituciones intermedias, colegios profesionales, clubes de barrios, asociaciones sindicales que nuclean a los trabajadores, asociaciones vecinales, porque el desafío es volver a construir consensos que den credibilidad a la política. Creo que esto se va a dar involucrando nuevos actores que puedan transformar la vida de sus vecinos. Entonces, creo que esta relación que hoy está rota, la única manera de llevarla adelante y transformarla es volviendo a unir a la vida política con los vecinos que la integran. Soy autoridad de la Unión Cívica Radical de Villa María. He militado desde niña, o sea, de los primeros años. Y quiero decirle así tanto a los hombres, a la juventud y también a las mujeres que participemos en nuestra cuadra, en nuestro barrio, en nuestro centro vecinal. Siempre podemos hacer algo por alguien y alguien puede hacer algo por nosotros. Entonces creo que ese es el mensaje que tenemos que dar en este momento, que todo está tan difícil, que siempre estamos pensando en que no nos alcanza, en que está insegura la calle, que nuestros hijos, el futuro. Entonces yo digo, cada uno de nosotros podemos hacer algo desde nuestro lugar. Y lo primero es participar. Participemos aunque sea con nuestros vecinos, con nuestro centro vecinal, en nuestro lugar de trabajo también interioricémonos de los problemas de nuestros pares. Y de a poquito, yo tengo mucha fe en eso, que de a poquito vamos a cambiar. Tenemos que poner todos un poquito de nosotros mismos y bueno, creo que eso es lo que más deseo en el mundo y realmente creo que va a ser lo que nos va a cambiar y que yo sé que es lento, yo sé que va a ser lento, pero bueno, tenemos que esforzarnos y así vamos a sacar tanto sea nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país adelante. Nuevamente gracias a las y los dirigentes que se han prestado a hacer circular la palabra, como decíamos recién. Vamos a ver una breve pausa, el intendente se queda con nosotros en el próximo bloque, 2 temas para abordar, Massa y Yarlora. Ya venimos.
ya lo anticipaba Mariana y con Martín decíamos abordar el tema de que la política está, digamos, primero, la economía, digamos, va a tener que traccionar lo que las decisiones políticas en este sentido vienen de la mano de un articulador político como es Massa. ¿Esto cómo se leyó hacia el interior de los municipios, de las provincias? Bueno, vos también como dirigente del mismo espacio. Bueno, yo he hecho una reflexión basada en 3 consideraciones generales que me parecen positivas. En primer lugar, la generación de expectativas. Creo que uno de los problemas que tuvo la salida de Martín Guzmán y las opciones que se barajaron y se concretaron durante los días siguientes fue cierta resignación del sistema económico nacional y de las fuerzas de la economía nacional. Y la economía se mueve con expectativa. Y esa resignación me parece que en esos 20 días que siguieron, un mes que siguió, claramente se mostró en indicadores muy negativos que estaban muy por encima de los datos que surgían de la realidad. Ejemplo, dólar. ¿No? Entre otras variables. Me parece que la generación de expectativa es un dato importante para la economía nacional y, por supuesto, una tarea que esa expectativa se transforme en esperanza, por lo que decíamos hace un rato, ¿no? En segundo lugar, el equipo económico que se ha constituido. Creo que es un equipo que se nutre de personas con mucha experiencia y mucho bagaje realizado. Conozco a muchos de ellos, a Raúl Rigo, y creo que es una de las personas que más conoce el movimiento de la administración pública, financiero de la administración pública, a Daniel Marx en el tema de la deuda, a Matías Tombolini uniendo comercio interior o comercio con comercio exterior, un economista de fuste, pero además buenos comunicadores, que ha sido una falencia bastante crónica en este sentido. En el área de industria, traer a una persona como el Vasco de Mendiguren, que claramente representa con su pensamiento y con su figura, representa la antítesis de un modelo de especulación financiera, un productivista, digamos, con un recorrido hecho en la Unión Industrial, en su rol de empresario, pero con un sentido de un empresariado nacional. Me parece que es nuevamente un acierto. Y creo que buscar un ministro de Economía de Agricultura de la zona núcleo, en este caso el ministro de Agricultura de Entre Ríos, que había estado en Villa María 48 horas antes, 72 horas antes, y darle la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca también es un acierto, porque los temas del campo de la zona núcleo claramente tienen una dificultad de ser interpretados o interpelados por un proyecto político nacional, y me parece que es hablar en el mismo lenguaje, con los mismos actores y en la gestión directa. Y el tercer aspecto, que en algún momento se puede entender como dificultad o debilidad, creo que en el momento actual es una fortaleza, y es lo que uno habitualmente conoce como el manejo de la botonera, ¿no? Que entiendo que también Martín Guzmán llegó un momento que necesitaba tomar decisiones y no funcionaba la tecla de la botonera. Me parece que unir producción e industria a lo macroeconómico y entenderla como los motores del crecimiento económico, pero también entender que las decisiones de la economía afectan directamente al que produce y al que genera trabajo, me parece que en este momento es un acierto la unificación. Yo tengo no solo expectativas, sino tengo esperanza en que la economía se normalice, ceda a los procesos especulativos y se logre fundamentalmente transitar un modelo de crecimiento económico como hoy estamos viviendo, con una economía normalizada y con una variable progresiva de control, que es la de la inflación, que evidentemente afecta de un modo muy sentido a los que menos tienen. De lo que anunció Massa, ¿cuál crees que es la más peronista de las medidas, teniendo en cuenta que se supone que el peronismo va por la distribución del ingreso, por la mejora en la vida del asalariado, y en estas primeras medidas mucho eso no se nota? Bueno, primero que fue un plan real, un plan que
que tiene objetivos claros en cada una de las 4 dimensiones que marcó, con medidas concretas para lograr eso. Una economía que logre un equilibrio en el gasto público progresivo, que logre cumplir los compromisos que el propio gobierno ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, que sea normal, porque a todos nos gusta, pero evidentemente uno no puede vivir de lo que no tiene, y lo que no tiene 2 formas de conseguirlo: con deuda, que la Argentina la vivió y la vivió muy mal, o con emisión, que también es uno de los factores generadores de inflación. Por lo tanto, es como morderse la cola. Si uno no controla eso, el empobrecimiento estructural se profundiza. Me parece que hay políticas por ahí, cuando uno habla de peronismo, intenta estigmatizar algunas cosas, pero yo creo que la decisión de transformar llevar adelante un proceso donde la inversión en el subsidio se transforma en un subsidio al trabajo, más que en un subsidio al desempleo, es profundamente peronista, por ejemplo. Creo que también ha habido decisiones para los sectores más desfavorecidos. Creo que también es peronista que tengamos una segmentación donde los que más tienen no tengan que ser subsidiados por servicios que parece irrisorio y que generan también un desequilibrio en las cuentas públicas que genera mayor pobreza, sino que los subsidios estén perfectamente dirigidos a quien no puede abonar. Digo, me parece que hay... Y después creo que también es profundamente peronista, como antítesis de un modelo especulativo o un modelo puramente financiero, fortalecer a la producción y a la industria, incluso en una perspectiva que marcó Sergio Massa de cuál es la agenda que la Argentina tiene para los próximos años, que es una agenda del litio, que es una agenda de hidrógeno verde, que es la agenda de los combustibles no tradicionales o no convencionales, que es la agenda de la producción alimenticia. La Argentina tiene una proyección realmente muy positiva en un horizonte mediano. Ojalá que los argentinos tengamos la capacidad de darnos cuenta y entre todos sumar esa visión estratégica de la que habló Sergio. ¿Ya llora? Seguimos con el peronismo. Seguimos con el peronismo. Ahora en el ámbito provincial, el amplio arco. Pero tiene que ver también con algunos movimientos en donde está haciendo, digamos, ya pie hacia el interior de Córdoba, ¿no? O sea, esa discursividad que también planteaba, no, solo gestión, 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 ahora ya hay un corrimiento también, aparentemente como que se abrió la puerta hacia el interior de la provincia. ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál es el vínculo? ¿Hay diálogo, no hay diálogo? Con relación a esto que vos venís reclamando hace mucho tiempo, de que queremos estar y formar parte de esa mesa donde se discute el peronismo del 2023, desde los territorios, sobre todo el interior, ¿no? De estos territorios en donde nosotros nos situamos. Bueno, en buena hora que lo sacaron a Martín al interior. No, digo, me parece que es, primero que tengo un afecto muy particular por él, nos conocemos hace mucho tiempo y le reconozco además en la gestión en la ciudad de Córdoba un cambio de actitud muy profundo que beneficia a los cordobeses y también a toda la provincia, que de alguna manera nos sentimos orgullosos de que la capital de nuestra provincia vuelva a tener una agenda de crecimiento, de desarrollo, que esté además más linda, digamos, que son las cosas que uno puede advertir cuando va a la ciudad. Pero nosotros hacemos un hincapié muy especial en lo que es la Córdoba productiva, la Córdoba industrial, lo que pensamos en una Córdoba integrada y de oportunidades, la Córdoba que reúne una potencia que la hace distintiva en el concierto de las otras provincias argentinas, y sin generar una antítesis entre capital e interior. Gran parte de esos valores se encuentran en el interior de Córdoba, donde el trabajo se vive de una diferente manera, donde podemos construir comunidades de una sinergia entre lo público y lo privado, como existe en una ciudad como Villa María, que claramente es un modelo de desarrollo y de transformación que hoy nos trasciende como ciudad. Hemos logrado construir un modelo de cierta relación virtuosa, con dificultades, con problemas, pero de una relación virtuosa entre el sector educativo, académico, productivo, industrial, público, privado,
donde se generan políticas de Estado más allá de lo contingente. Yo creo que hay que poner en evidencia y hay que poner en el escenario lo que el interior de Córdoba tiene para ofrecer al debate de la Córdoba que viene. Y por supuesto animarse a debatirlo, no solamente a transcurrir en visitas protocolares o en espacios de construcciones mediáticas. Me parece que hay una reflexión mucho más grande que nos tenemos que dar desde nuestros espacios políticos para lo que viene en Córdoba. No, tenemos que cuidar de no caer en un revisionismo de lo que hemos podido hacer como proyecto político con todas sus vertientes en los últimos 23 años en Córdoba, que ha sido mucho y bueno, y que claramente ha marcado una etapa que cuando se escriba la historia de Córdoba con alguna perspectiva va a marcar un tiempo de transformaciones importantes en la provincia. Pero nosotros tenemos que ser capaces de mirar lo que viene en Córdoba en los próximos 23 años. Y me parece que ahí tenemos que tener una mirada mucho más amplia y mucho más generosa. ¿Y está abierta la puerta para eso? ¿Las condiciones para eso? Nosotros estamos dispuestos, somos un grupo de intendentes que lo venimos diciendo y por supuesto que si tanto Martín como cualquier otro dirigente viene al interior, camina a nuestros territorios, lo vamos a hacer poniendo la agenda que se encuentra en cada lugar, agendas productivas, culturales, educativas, de transformación de las materias primas, de producción de energía, de economías regionales, las dificultades también que existen. De parte nuestra siempre hay un debate, porque pensamos que lo importante es Córdoba. Ahora, tampoco somos un colectivo de dirigentes políticos a los que nos lleven de un lugar a otro como digamos, dando por hecho las cosas. Nos interesa ser protagonistas, pero lo digo no solo con ganas de ser protagonistas, sino con la responsabilidad que tenemos de ser protagonistas en este tiempo y de generar, exigir que ese debate se abra y que seamos capaces de transitarlo. ¿Nos seguimos escuchando? Seguimos, exactamente, escuchamos más dirigentes que también reflexionan sobre estos ejes. Esta Casa Radical, lugar donde este partido desde hace muchos años realiza su importante actividad política. Queremos mandar, o quiero mandar particularmente, un caluroso mensaje de salutación al programa Periodista, que hoy cumple su primer aniversario, donde se destacan esencialmente por su función Paula Navarro y Mariana Corradini. Llevando un poco el argumento que ustedes piden, es decir, la política como herramienta de cambio, quiero decir que esencialmente esto tenemos que, o la sociedad debe comprenderlo así. En estos momentos tan difíciles, donde la inflación prácticamente va a llegar al 100% en el año, donde los sueldos no alcanzan, donde las jubilaciones cada vez son menores, donde tenemos unos índices de indigencia y pobreza muy altos, no hay que perder nunca la esperanza de que la política es la única herramienta posible de cambio y es la única que nos puede llevar a superar esta crisis. Nunca sirvieron los que se vayan todos, sino que la gente tiene que distinguir entre lo bueno y lo malo. Y la aplicación concreta para esta ciudad de Villa María es que después de 24 años, después de 6 periodos consecutivos del gobierno del justicialismo, la alternancia debe darse y nosotros vamos a trabajar firmemente para que Juntos por el Cambio, con la cabeza del radicalismo o a la cabeza el radicalismo de esta coalición, llegue al gobierno de la ciudad de Villa María y terminemos con este unicato político que atenta contra la democracia, la falta de alternancia y estamos muy cerca de convertirnos en un partido único. Por eso, muchas felicitaciones y desde el radicalismo seguiremos trabajando en el sentido que acabo de decir. Hola Mariana y Paula. Bueno, antes que nada, feliz aniversario para este programa periodístico.
Yo observo una ciudadanía enojada, una ciudadanía desconectada, enfadada, con poca confianza y que considera que la política es corrupta y que hay cierto estado de impunidad. Esto nos da como resultado una sociedad desconectada con la política y si nos preguntamos cuáles son los motivos de esta situación, tenemos varios, diversos, pero creo que hay uno que tiene una gran responsabilidad y es la dirigencia política. Creo que la dirigencia política está en crisis, en decadencia, justamente por su actuar, la cual en muchas oportunidades es mentirosa, es corrupta, pocas veces juzgada por la justicia, muchas veces va atrás de líderes políticos dejando de lado los intereses de la ciudadanía. Para ello creo que para revertir esta situación se pueden proponer varias soluciones. Una de ellas, creo que la más importante, es que evitar la corrupción. ¿Cómo se evita la corrupción? Con mayor control. Y una vez cometidos los hechos ilícitos, creo que tiene que haber una justicia que juzgue. De esa manera vamos a estar evitando impunidad. Pero para que la justicia funcione tiene que ser una justicia independiente. No debe haber intromisión de otros poderes. Creo que así la ciudadanía volvería a tener una credibilidad y confianza en la justicia y en nuestro sistema representativo y republicano. También considero que el poder legislativo, que es el Congreso, la legislatura y los consejos deliberantes, tienen que volver a tener su espíritu, que es la representación del pueblo, ir por los intereses de la ciudadanía y no ser meros representantes del poder político de turno. También considero que tiene que haber una verdadera vocación de servicio y tiene que haber rendición de cuentas. Creo que cumpliendo estos principios y una gran responsabilidad de la dirigencia política, que tiene que velar por los intereses de la ciudadanía, que ha sido ellos quienes nos han elegido, creo que velando estos principios podríamos volver a tener una verdadera representación y tener una sociedad conectada con la política. Muchas gracias. La importancia de las tensiones entre la dirigencia política y la ciudadanía no creo que radique tanto en su existencia misma, sino más bien en sus causas y sobre todo en sus efectos. Si de estas tensiones deriva un enriquecimiento de la praxis política, bienvenido sea. Un enriquecimiento que también se nutre de los niveles de participación ciudadana en la cuestión pública y de responsabilidad y jerarquía de los medios de comunicación. También en estos tiempos, un uso adecuado de las redes sociales. Este programa es claramente un valioso aporte hacia el rescate de un escenario de la política y su devenir en el contexto de una ciudad que desde su particular historia política nos interpela permanentemente. Por ello creo que hay que apostar a más política, a más ciudadanía en ejercicio continuo para consolidar la democracia en libertad, con inclusión y justicia social. Agradeciendo nuevamente, porque la verdad que las salutaciones, los mensajes también tienen que ver con que el compromiso está allí, permanente y latente, de diferentes personas que forman parte de la política. Y lo decía Aldo Paredes, bueno, más política, eso es lo que hace falta y no precisamente la crítica del otro o la cultura de la cancelación. Volvemos enseguida, Martín, y ya con preguntas que tienen que ver con el ámbito local, villamariense, pero la pausa es lo que continúa para volver y reflexionar ya desandando el programa especial de periodistas. Seguimos con el intendente y dejamos para el final la frutillita del postre. Hace un par de semanas o de meses, perdí la cuenta del tiempo, estuviste acá, tiraste una bomba
con una decena de nombres de hombres y mujeres, dirigentes justicialistas que, según tu criterio, estaban en condiciones o están en condiciones de sucederte en el sillón de Viñas. ¿Te arrepentiste de haber nombrado alguno? ¿Hay alguien más que debería haber integrado esa lista? Bueno, te escuchamos. No me arrepiento. Primero, me parece que es muy importante visualizar que este proyecto político que gobierna la ciudad desde hace 23 años, democráticamente, digamos, por las urnas, por la decisión de los villamarienses, tiene la capacidad de pensar proyectos superadores. Nosotros creemos que el proyecto que viene en la ciudad tiene que ser superador del que me pudo tocar conducir a mí o a quienes me precedieron en el ejercicio. Y para eso creo que hay una representatividad de nombres. Yo nombré algunos. Dije en ese momento que la lista era enunciativa, no taxativa, pero nombré dirigentes sociales de la ciudad, ¿no? De la talla del rector de la universidad, como es el caso de Luis Negretti, o al menos en mi opinión, ¿no? O el caso de Litín Pizorno, presidente del Parque Industrial y Tecnológico y un empresario de dilatada trayectoria, o el caso de Pablo Rosso, que ha estado en el decanato de la UTN hasta hace muy poco tiempo y hoy ocupa la presidencia del Consejo Deliberante. Mencioné a dirigentes con experiencia, pero que vienen recorriendo con mucha fuerza, como es el caso de Rafael Saccheto, Celeste Curetti o Tati Rodríguez. Mencioné otros dirigentes que ya han hecho su camino, pero que tienen un potencial para seguir dándole a la ciudad, como es el caso de Nora Vedano, hoy presidenta de la agencia Córdoba Ambiente, Córdoba Cultura. Mencioné dirigentes que integran incluso el espacio de Somos, digamos, internamente, y que hoy se encuentran, por ejemplo, el secretario de Comercio de la provincia, porque son manifestaciones que se han hecho en su momento. Y omití también algunos, no por como era enunciativa y no taxativa, no voluntariamente, pero me parece importante que uno podría agregar en esa lista personas como José Cariñano, hoy presidente del Ente de Desarrollo Regional, o a Marcos Bobo, hoy secretario de Comunicación de la provincia, y quizás podrían aparecer otros dirigentes más. Pero ¿qué quiero mostrar con esto? Que esta fuerza política que fue capaz de transformar Villa María, eso es indudable en todo este tiempo, tiene la capacidad de generar también liderazgos, y de generar liderazgos jóvenes y liderazgos con experiencias, y además de tener una vocación de construir colectivamente. Me parece que se termina en el tiempo de los personalismos, y me hago cargo de lo que me toca a mí como dirigente, quizás con una fuerte impronta personal. Y tenemos que tener la capacidad de construir proyectos colectivos. Y estoy seguro que todos los que nombré y muchos otros que podrán estar en danza y que pueden tener la legítima e irrenunciable aspiración de poder hacerlo, vamos a tener la capacidad de construir un proyecto colectivo para Villa María que sea superador del presente y que asuma la agenda futura de nuestra ciudad. Gracias, Martín. No, gracias a usted. 2 nombres más para la lista. 2 nombres más para la lista. Vamos con el último video que se ha preparado desde la producción. Gracias por invitarme a participar, y en esto quiero mandarle un abrazo a Paula y a Mariana y fundamentalmente desearles éxito en este nuevo aniversario. ¿Qué tema que han elegido? Realmente quiero felicitarlas porque creo que es la base y el punto de partida para poder hablar de política no solamente en la ciudad de Villa María, sino en la provincia y en nuestro querido país. ¿Cómo hacemos para encontrarnos la sociedad con los dirigentes o aquellas personas que pretenden dirigir o estar en algún organismo donde se tomen decisiones? Bueno, si estamos en este punto donde vemos de que la sociedad pide y reclama y los dirigentes pelean solamente por puestos de poder, por lugares, yo creo que ahí se ha desencontrado, y llega un momento donde viene un año electoral donde los dirigentes van a salir a pedir el voto, y el punto de partida es el tema que ustedes están tratando hoy en día. Necesitamos una sociedad que esté más cerca de los dirigentes
y necesitamos dirigentes que estén más cerca de la sociedad. Y en ese reclamo justo, que no solamente se materializa con los sectores sociales, sino también mucha gente que corta una calle para pedir seguridad. Hay mucha gente que hace reclamos por las redes sociales. Hay mucha gente que está pidiéndole por favor a los hombres y mujeres dirigentes de este país que se pongan de acuerdo. Y en ese esquema creo que es el momento de que como dirigentes hagamos esa reflexión, un compromiso con toda la sociedad y que realmente en este año electoral puedan llegar a aquellos que más interpreten las necesidades de nuestro pueblo. La felicito por el tema que eligieron, les deseo lo mejor y aprovecho a que van a estar hablando casi todos los dirigentes de la ciudad de Villa María. Y ya que nos pusieron en la mesa este tema, creo que es el momento de que empecemos a pensar y acercarnos a la sociedad. Que en definitiva también son cosas que nos pasan a diario. En el comercio, en buscar un trabajo, en aquellos que no lo tienen, en aquellos que lo están perdiendo. En la educación, cómo acercamos una educación de calidad para que estén mejor preparados nuestros hijos. Bueno, creo que son debates en los cuales se van a profundizar en este tiempo. Yo soy Rosa Cámpora, una dirigente social. Quiero felicitar al programa en su primer aniversario porque realmente son el nexo entre la ciudadanía y la dirigencia política. Bien, ya hemos llegado, Mariana, al final de este programa especial que tuvo la participación de muchísimas personas a quienes reiteramos el agradecimiento. También agradecemos a la gente de Lilo, de Graciela Makeup y de Erika Fecia que nos acompañan desde hace un año. Exactamente, en esta propuesta. Sí, desde el día 1, por eso también el agradecimiento a las y los compañeros de aquí de UniTV. Así es, a todo el equipo técnico que hace posible la puesta al aire, pero también la preproducción de la mano del Espacio Audiovisual Sociales y también a la Universidad Nacional de Villa María por permitir que dos docentes de la carrera de Comunicación Social estén al frente de las cámaras y puedan refrendar lo que desde el aula también tratamos de acompañar en la formación de estudiantes de periodismo y de comunicación. Bueno, nada más para decir, simplemente gracias también a ustedes que nos acompañan desde hace 365 días, aunque algunos hayan llegado un poquito más tarde. Por supuesto que pueden retomar este programa especial también a través de las redes de UniTV y en las repeticiones de los jueves y los domingos a la hora 21:30. Es un placer acompañar todos los lunes, como siempre, con Mariana en esta puesta al aire, pero también en la reflexión que nos permitimos desde lo diario y desde nuestros espacios para una mejor comunicación social. Exactamente. Vamos a profundizar la comunicación porque eso también mejora la democracia. Gracias. Hasta la semana que viene.